Bueno, estamos ya en el aire. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Este es un conversatorio sobre temas que le impactan a usted de manera directa, a su familia, que tienen que ver con la sociedad, porque aspiramos a construir una sociedad mejor, pero para todos, siempre con la ayuda de Dios, que nos guía, nos ampara, nos da la iluminación necesaria. Estamos en el canal 19 de Cinevisión. Estamos desde Santo Domingo, República Dominicana, por una red de cables también en todo el país, en el mismo canal 19. Usted nos sintoniza, no importa el pueblo donde sea. Para el exterior, estamos en Dominican Network, para Nueva York, y también estamos en el Facebook Live Andrés Matos, donde usted de una vez puede sintonizar. Si no, en la campanita usted se agrega a YouTube de Periodismo y Sociedad TV, o también usted le da al YouTube del canal de cinevisión.com. Hoy, como es lunes, tenemos la interesante intervención, siempre ilustrativa, ilustradora, siempre enriquecedora, una comunicación llana, profesional, del doctor Alfredo Polanco, que hoy nos dice qué temas tenemos hoy. Buenos días, doctor Alfredo Polanco. Buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro público, que como cada lunes, o cada día, de lunes a viernes, está presente en tan importante programa. En el día de hoy, como siempre, tenemos un tema que radica mucha importancia, ya que son temas que generalmente nos son solicitados por nuestro público a través de las redes sociales, y otros temas que nosotros consideramos son de bastante interés. En el día de hoy, el tema es sobre la insuficiencia renal crónica, el daño a los riñones, un tema bastante importante debido a que en el mundo aproximadamente un 13% de la población tiene algún grado de insuficiencia renal, que es la pérdida de la función de los riñones. Esta insuficiencia renal puede ser aguda o crónica. Lo agudo es lo que se presenta en horas, días y semanas, y que puede ser de carácter irreversible ese daño renal. Puede ser por diversas causas, puede ser por trauma, una disminución de la bulimia, del volumen de sangre, puede ser por medicamentos, etc. Esta puede revertirse porque el paciente con una insuficiencia renal aguda puede en algún momento requerir terapia de diálisis, pero los riñones, en la mayoría de los casos, vuelven a adquirir su función normal. Ahora bien, cuando se trata de una insuficiencia renal crónica, que es la pérdida lenta, progresiva e irreversible de la función renal, esta se presenta en meses y años, y como dice su nombre, es de carácter irreversible. Es decir, el paciente que tiene una insuficiencia renal crónica es un paciente que, si esta enfermedad evoluciona al último estadio, que es lo que se llama estadio 5, ya el paciente va a requerir las terapias de sustitución renal, como son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal. Muchos, yo sé que se van a preguntar, pero doctor, ¿cómo podría yo darme cuenta de que tengo un problema de los riñones? Muy importante, la mayoría de los problemas renales, el paciente no presenta sintomatología clínica. Es decir, yo puedo tener los riñones deteriorados a un grado tal que esté próximo
a necesitar tratamiento dialítico y tener escasa sintomatología. Por ejemplo, ocurre mucho con los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, que son la mayoría de los pacientes que se le dañan los riñones. O sea, prácticamente el 80% de los pacientes que tenemos en diálisis es o por la diabetes, o por la hipertensión arterial, o por ambas entidades clínicas. Estos pacientes, como dije anteriormente, debido a que están prestando mucha atención a cómo mejorar lo que son la diabetes o controlar la presión arterial, no se dan cuenta que en sus riñones se les están dañando de manera lenta, de manera progresiva, pero sin pausa. O sea que cada día va a haber un daño progresivo de esos riñones. Ese paciente generalmente lo que va a presentar es orina espumosa, que básicamente lo que va a presentar, y en muchas ocasiones el paciente ni siquiera lo nota. ¿Por qué? Porque muchas veces atribuye a que hay mucha espuma en el inodoro, producto de los detergentes que se han utilizado para el aseo de ese inodoro. Entonces, este paciente está eliminando grandes cantidades de proteínas en la orina. Entonces, eso indica que esos riñones, digo esos riñones porque muchas personas me preguntan, doctor, me dijeron que ya tengo un riñón dañado. Y yo les digo, no, es imposible saber si es un riñón, porque la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, no te va a dañar selectivamente un riñón y va a dejar el otro indemne sin problema. No, se dañan conjuntamente los dos riñones en la mayoría de los casos. Entonces, ese paciente, como dije anteriormente, va a presentar albuminuria, que es mucha proteína en la orina, y esto es lo que conlleva a que el médico tenga una alerta temprana. Por eso es que van a darse cuenta ustedes, o los pacientes que me están mirando, que nosotros periódicamente, y que debe de hacerse cada año, todo paciente diabético debe de realizarse el análisis de la albuminuria en orina de 24 horas. Muchos pacientes que acuden a nuestra consulta se sorprenden porque tienen 10 años, tienen 15 años siendo diabéticos y su médico nunca le ha mandado a hacer este análisis. Entonces, cuando usted se lo manda a hacer, muchas veces ya es tarde. Por eso, si a usted le diagnosticaron la diabetes, es importantísimo que su médico, sobre todo si es diabético tipo 2, le mande a hacer de primera intención el análisis de la orina de 24 horas. Ese análisis nos va a permitir a nosotros predecir o ver el daño renal que si existe, o por el contrario, si todo está bien, se le debe de repetir este análisis cada año. Pero muy bien, en el hipotético caso de que ese paciente presente albuminuria, ya nosotros como médicos tenemos las alternativas terapéuticas adecuadas para poder retrasar, para poder evitar, para poder quitar que ese paciente esté eliminando proteínas o albúminas por la orina. En el caso del paciente hipertenso, generalmente la mayoría tempranamente no van a tener albúmina, pero van a notar ese aumento en la frecuencia de ir al baño a orinar, sobre todo en las noches, que es lo que se denomina nicturia. El paciente tiene que levantarse 3, 4, 5 veces en las noches y esto es un indicativo de que los riñones se le están dañando, pero de ninguna manera el paciente va a manifestar que tiene dolor de espaldas. A este paciente no le duele la espalda. Por eso muchos pacientes, cuando nosotros les manifestamos
que tienen un grado importante de daño renal, el paciente se sorprende. ¿Por qué? Porque el paciente dice, pero doctor, está bien, yo soy diabético, está bien, yo soy hipertenso, o yo tengo lupus, o yo tengo riñones poliquísticos, pero yo nunca he tenido dolor de espalda. No tiene por qué tener ninguna manifestación a nivel de la espalda, porque los riñones se van dañando de manera silenciosa. De manera que el médico, si no se presta a buscar los datos de daño renal, pues lo va a encontrar ya tardíamente. ¿Cuándo? Cuando el paciente tenga apetito, náusea, vómitos, debilidad general, va a tener una anemia importante, va a tener un descontrol importante de la presión arterial, va a tener, como dije anteriormente, alteración del estado de conciencia, se le olvidan las cosas, y va a tener lo que denominamos síndrome urémico. Entonces, cuando lleven al paciente al médico, ya ese paciente va a tener un deterioro importante de la función renal. ¿Y qué implica eso? Que a ese paciente se le va a plantear lo que nosotros denominamos terapia de diálisis, Doctor, que es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. El doctor, paciente, lógicamente, se sorprende cuando nosotros le decimos, señor, mire, usted tiene 6, 7, 8 de creatinina. Usted necesita diálisis. Pero doctor, doctor, nunca me han dolido los riñones. No tiene que doler. Entonces, por eso nosotros llamamos la atención a que el paciente, si su médico no lo envió al nefrólogo, ya sea usted diabético, ya sea usted hipertenso, es importantísimo esa consulta con el nefrólogo de una manera temprana, de una manera preventiva, y de esa manera posiblemente usted va a evitar tener una insuficiencia renal crónica estadio 5, que es cuando decimos que necesita tratamiento de diálisis. doctor, ¿usted me escucha? Sí, perfectamente. Ok, ese examen que tiene que hacerse un paciente que en nuestro país tiene una cultura un poco baja para hacerse el chequeo rutinario, un análisis, una analítica general rutinaria. Eso los médicos lo tienen que recomendar ellos. ¿Cómo el paciente puede reclamar que le hagan ese examen rutinario? Entiéndase que cada periodo que vaya ese paciente al médico o que a alguien le dé seguimiento. Segundo, esa persona, ¿cómo puede el médico? Porque generalmente usted me da a mí un resultado de una analítica que yo me hice hoy, y esa analítica de repente en un % elevado se me pierde, si ya se me extravía, y entonces en el hospital yo no tengo ese expediente, o en cualquier sitio que no lo tenga. Pero ¿cómo yo reclamo al médico que me haga eso, o el médico me lo puede hacer ese análisis de manera, como se diga, voluntaria? Sí, generalmente hay una serie de análisis que denominamos análisis de rutina. Qué mal que se le dice de rutina, porque como son de rutina, muchas veces pasamos muchos datos por alto. Un hemograma, por ejemplo, cuando yo veo que una persona de 40 años, una persona que está en toda su plenitud, tiene 10 gramos de hemoglobina o 12, veo que tiene anemia. ¿Cómo es posible? Un hombre fuerte de 40 años con anemia, y cuando le tomo la presión la tiene alta. ¿Qué yo pienso? Debo seguir investigando, porque una causa de anemia es la insuficiencia renal crónica. Entonces luego veo la creatinina, que es un analítico de lo más barato, va a estar alta. Luego veo que en el examen de orina tiene una cruz o trazas de albúmina.
veo que tiene la glicemia alta. O sea, en los simples análisis que rutinariamente nos realizamos, vamos a encontrar la mayoría de las alteraciones que pueden tener la mayoría de los órganos. En esos simple examen de orina y hemograma y creatinina, ya nosotros podemos tener prácticamente un diagnóstico de que este paciente tiene una enfermedad renal aguda o crónica en este caso. Con respecto a que muchas veces al médico se le olvida o qué sé yo, bueno, por eso es que estamos orientando a través de los medios de comunicación, medios tan importantes como Periodismo y Sociedad, por ejemplo, que muchos pacientes acuden a mí o a cualquier nefrólogo todos los años y dicen, doctor, vine para que me indique, como soy diabético y no quiero que me agarre la insuficiencia renal crónica asando batata. El año pasado yo le traje mis análisis y estaban bien, pero me toca, porque soy diabético. Entonces este paciente cada año le pide a su médico hacerse lo que es la albuminuria en orina de 24 horas. El médico lo ve, está todo bien, perfecto, tenga. El próximo año usted viene. Entonces, actualmente todos los centros de salud tienen expediente computarizado, o sea, un expediente clínico que podemos ver cómo estuvieron los análisis anteriores a través de la computadora. O sea, ya no es con el expediente ese grandote que tenían anteriormente, un récord en papel, que era tan difícil usted buscar hoja por hoja a ver los análisis. No, ahora está todo computarizado, donde usted puede ver los análisis de hace 3 meses, de un año, de 3 años. Por ejemplo, yo tuve un paciente el jueves pasado que tenía proteínas 3.600 miligramos en orina de 24 horas en el 2019. Paciente diabético, 56 años. Y en el día del jueves fuimos a ver los análisis periódicos que le hacemos cada 3 meses, cada 6 meses, etc. E increíblemente, este paciente con tratamiento, para que usted vea cómo son las cosas, ejemplos palpables, en vez de tener 3.600 miligramos de proteína, que es mucho en orina de 24 horas, tenía 300 miligramos. O sea, había disminuido 3.000 y pico de miligramos con tratamiento. Y el paciente, que fue acompañado de su esposa, me dijo, doctor, la primera vez en el 2019 que usted me sentenció, usted me dijo, usted va para diálisis. Yo no lo sentencié. Su enfermedad en mal control lo tenía sentenciado. Y mire qué bien está usted, cómo bajó extraordinariamente la eliminación de proteínas por la orina, bajó la creatinina, ya usted no tiene anemia, 3 años después. O sea, para que ustedes puedan ver cómo es el seguimiento de un paciente y que nosotros podemos ver la evolución natural de una enfermedad cuando se trata adecuadamente, del mismo modo cuando el paciente no lleva un tratamiento adecuado, porque he tenido otros casos, por lo contrario, que tenían miligramos, tienen 6.000 miligramos o 9.000, etcétera. O sea que podemos ver de todo. ¿Con qué? Con ese expediente electrónico que nosotros ya tenemos y que a paso de un clic nosotros podemos cómo está el paciente. O sea que es bastante importante la medicina, la tecnología ha avanzado y eso hace que avance la medicina y que avancen los diagnósticos. O sea que eso es bastante importante. Ok, siga para adelante, doctor. Otro tema que usted entienda que debemos saber de este problema que cae como consecuencia en el daño a los riñones. Bien, importantísimo nosotros como médicos orientar a la población de que los riñones generalmente no duelen, de que hay factores importantísimos para que un paciente tenga una enfermedad renal crónica. Hay factores que nosotros podemos controlar y factores que no podemos controlar. Por ejemplo, la edad. A mayor edad,
más posibilidades de que usted tenga una enfermedad renal crónica. El sexo masculino, la mayoría de los pacientes que están en diálisis son hombres. Los niños que nacen con bajo peso al nacer son niños que tienen más posibilidades de en un futuro tener una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque nacieron con riñones pequeños y esos riñones pequeños en el futuro van a tener que trabajar con un hombre que no va a ser pequeño o una mujer. Entonces, por eso el bajo peso al nacer es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Hay factores genéticos también, pero hay factores que nosotros podemos controlar para evitar o enlentecer una enfermedad renal crónica, como es la adherencia al tratamiento. O sea, por eso es que nosotros decimos, si a usted le indicaron por ser diabético tales o cuales medicamentos, o por ser hipertenso, debe de usar todos esos medicamentos. Ahora, entendemos que hay un factor importante modificable, que es el estado socioeconómico del paciente, que muchas veces le impide comprar los medicamentos para tener una terapia adecuada en prevención de enfermedad renal crónica. Entonces, esos son factores que lamentablemente, un factor económico, el paciente que no tiene dinero, pues ahora mismo el costo de un paciente diabético y que encima de eso sea hipertenso y que encima de eso tenga problemas cardíacos es bastante alto. O sea que es importante que la población sepa en sí que llevando un tratamiento adecuado podemos enlentecer la progresión de enfermedad renal crónica y en algunos casos evitar que el paciente llegue a diálisis. Bueno, doctor, un mensaje final. Bien, con respecto al daño de los riñones, al daño renal, importantísimo que la población sepa que habíamos hablado al principio que entre el 11 al 13% de la población mundial tiene algún grado de insuficiencia renal crónica. ¿Qué ocurre? Que la insuficiencia renal crónica tiene 5 grados o estadios. El estadio final es el estadio 5, que es cuando el paciente requiere tratamiento dialítico. ¿Qué indica eso? Que tenemos tiempo suficiente para tener un diagnóstico preciso de insuficiencia renal crónica, y si nosotros diagnosticamos esta enfermedad con tiempo, pues podríamos perfectamente tener chance de enlentecer la progresión hacia una insuficiencia renal crónica terminal, como se le llama, que es cuando el paciente necesita tratamiento dialítico. Por eso, si usted es diabético, si usted es hipertenso, si usted sabe que sus padres tienen, un padre tiene riñones poliquísticos y ha estado requerimiento de diálisis, si usted tiene lupus eritematoso sistémico, es importante de que usted acuda a una consulta donde el nefrólogo por lo menos una vez al año. Recuerden, la mejor medicina que existe es la medicina preventiva. Es mejor recaber, es mejor prevenir que curar. Y por eso insistimos siempre en que esta consulta con el nefrólogo es de suma importancia. Bueno, doctor, gracias por esta nueva orientación que usted nos da en el día de hoy para seguir este trato. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor, porque nosotros tenemos una gran población que no vive en la capital ni vive en la metrópoli. Es posible que en cada hospital, en cada pueblo, hospital público o privado, la ciudadanía tenga acceso a que esta analítica se le haga de manera rutinaria como usted lo ha descrito. Sí, perfectamente, muy buena pregunta. En cualquier rincón del país se puede hacer un hemograma, y con el hemograma, este es el primer indicio de si un paciente tiene daño renal, va a tener anemia. El examen de orina es el análisis más sencillo y barato que se puede hacer en cualquier parte del país, en cualquier rincón, y ya con esos dos análisis, ya nosotros tenemos las bases para seguir indicando análisis. Y el otro, que se hace prácticamente de rutina,
es la famosa creatinina. O sea que no hay razón para que un paciente se deje llegar y sorprender, como muchos se sorprenden. Ay, ¿y cómo es posible que tengo insuficiencia renal crónica y no lo sabía? O sea, eso es imposible en pleno siglo XXI, que a usted le sorprenda esto. Sin embargo, Licho, tenemos a muchos pacientes que yo no lo sabía, doctor, pero nunca me ha dolido nada, pero nadie me lo dijo. Entonces, Ya eso no es una ocurre que excusa. sí, a muchos pacientes se les invita a que vayan al especialista. Pero ¿qué ocurre? Como no me duele nada, que un día de esto vamos a hablar del dolor, de la importancia que radica en que a usted le duela cualquier órgano. Porque cuando a usted le duele, usted va al médico. Entonces, por eso es que hemos insistido. La insuficiencia renal crónica no produce dolor. El daño renal no produce dolor. A usted le duele solamente cuando hay un cólico nefrítico, un piedra en los riñones que va bajando, va saliendo del riñón. Solamente en esa situación. Después, usted puede tener un daño renal que va para diálisis y nunca haber manifestado una condición de dolor. O sea, que se saquen eso de la mente, que dicen, no, el doctor se equivocó porque no me duele nada. No tiene que dolerle nada para usted tener que necesitar de un trasplante renal o de una terapia de diálisis. Ok. Pues muchas gracias, doctor. Le decimos que, como siempre, usted siempre está a la vanguardia de esta orientación y agradecemos que haya escogido la plataforma de periodismo y sociedad los lunes para orientar a tanta gente que nos ve aquí y fuera de aquí con estas enfermedades y que cada lunes pues despertemos en alguien la necesidad de un chequeo rutinario, un chequeo médico rutinario y la necesidad de una atención primaria en salud para que cada quien tenga un médico, un centro médico que le dé seguimiento a esa necesidad de salud que tiene la población. Muchas gracias, doctor, y que pase una semana feliz. Nos vemos el próximo. Hasta luego. Nosotros vamos a una pausa y venimos de inmediato con otros temas de hoy aquí en Periodismo y Sociedad. Aquí en este día, en este 7 de noviembre, con Periodismo y Sociedad. 7 de noviembre es el Día Nacional del Deporte Dominicano y por eso también creo que una coincidencia rara es el Día del Licey y ustedes saben que el Licey está entusiasmado en ganar. Hoy los liceístas están de plácemes porque van a ir gratis al Estadio Quisqueya, tengo entendido, porque por algo hay una fidelidad de la fanaticada azul, como dice mi hermano Franklin Mirabal, la fanaticada azul que va siempre al play. Así es que saludos a todos los deportistas del país, 7 de noviembre. Faltan 54 días para finalizar el año. 54 días para finalizar el año. 46 días o 47 para comerse el lechón, para bailar y para compartir en familia. Ya el pequeño comenzó a bailar aquí. Entonces, así es. Ayer se conmemoró el 178 aniversario de la proclamación de la Constitución de la República, 178 años de esa gesta de personería jurídica que nos dio esa Carta Magna y como ha pasado en los últimos 3 años, el presidente Luis Abinader ha ido presencialmente, ha estado ahí como se debía estar en San Cristóbal, en el lugar donde se redactó y se proclamó la Constitución.
era necesario porque uno dice que los ciudadanos tienen que conocer, tienen que importantizar la Constitución de la República, sus contenidos, tienen que respetarlos, pero para respetarlos tienen que conocerlos, y para conocerlos tienen que mostrar interés en ellos. Y el mensaje que el presidente Abinader ha querido mandar desde el primer día es de que la gente se interese por la Constitución. Ayer hubo varios actos, uno que fue la marcha tradicional de rendición de memoria a la Constitución, de homenaje a la memoria por parte de un batallón de la Armada, de las Fuerzas Armadas, del Ejército, no sé si, de la Armada Dominicana, así que yo creo. No, del Ministerio de Defensa, que está compuesto por varios militares en una acción protocolar, y también hubo una presencia del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, nuestro gran amigo, que de verdad le ha impreso un carácter de respeto, de eficiencia, de identificación de ese tribunal con los mejores valores que expresa la nacionalidad dominicana y que están recogidos en la Constitución. El doctor Ray Guevara, en su discurso de ayer, habló de la necesidad de ampliar, porque ellos lo han estado haciendo, de insertarlo en la Carta Magna, de que en la educación dominicana, de que en cada conglomerado, que en cada oficina pública, la Constitución sea manoseada, sea conocida, sea estudiada desde los niños hasta los adultos, y que, como dice la misma, que las autoridades que son electas y juramentadas para cumplir con la Constitución y hacerla cumplir, junto con las demás leyes objetivas, pues que se cumplan esa máxima que dice el rezo de la juramentación de cada ciudadano cuando lo hace. El doctor Ray Guevara, pues ayer puso de manifiesto los eventos de educación y de difusión de la Constitución que han hecho. Hubo una sesión especial del Congreso en San Cristóbal y junto con eso, coincidencialmente, el presidente inauguró ayer varias obras en San Cristóbal, entre ellas 2 escuelas, uno que son los alumnos del reformatorio, donde van a ser ubicados los alumnos del reformatorio para menores, denominado el doctor José Francisco Peña Gómez. Ahí jugó ajedrez el presidente con los jóvenes del reformatorio de San Cristóbal, el reformatorio de menores en San Cristóbal, compartió y les hizo ver a esos jóvenes que ser presidente amerita tener una conducta, tener una trayectoria, tener un plan, tener un método, tener una disciplina, tener una serie de atributos, pero sobre todo ser humano. El presidente no es un extraterrestre, es una persona humana, cercana, sencilla, y eso lo hizo ver el presidente ayer, cercano a esos muchachos. Cualquiera de ellos puede ser presidente, le decía a él, pero hay que llevar una vida, hay que estar con un comportamiento, hay que tener un plan de vida, hay que decir qué quiero ser y trabajar para ello, tener la disciplina para eso. Y eso lo implica también en la persecución, la búsqueda de una mejor sociedad en esa parte. Hay un tema que yo quiero resaltar. Ayer el doctor Ray Guevara decía que las escuelas debían estar adheridas a lo que es la enseñanza de la educación, y él no lo dijo directamente, pero sí pedía, y yo me sumo a eso, a que el currículum de las escuelas del plan educativo dominicano vuelva a tener la enseñanza de la Constitución. Antes había una parte
de la educación que se llamaba Educación Ciudadana, creo que era así que se llamaba, y se hacía, nada más se hacía los viernes, pero ahora tiene que haber una educación para que la gente aprenda, para que la gente recupere el derecho, el deber de vivir en una sociedad mejor, porque yo creo que es necesario. Ahí se aprende la tolerancia, ahí se aprende el comportamiento cívico, educación cívica era que se llamaba, educación cívica era que se llamaba en la escuela, y se daba el viernes, que no era un día, era de que todo el mundo iba a cantar, la gente iba a jugar, la gente iba a aprender cosas que no eran de las más importantes, que hoy se ven que son muy importantes. La educación cívica, volver a la escuela. El doctor, el magistrado, que ahora es miembro del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, estuvo instruyendo en una escuela, y esto tengo entendido que lo hacen muchos de los jueces. El doctor Vargas es un maestro, es un juez que se sale de la rigurosidad que implica, pero ayer fue a dar cátedra, a dar charla, a instruir y a compartir con jóvenes estudiantes sobre la necesidad de enamorarse de la Constitución, enamorarse de la Constitución. Yo quiero felicitar a mi amigo José Alejandro Vargas, quiero felicitar al tribunal que tiene a un juez de esa categoría, quiero felicitar a esos jóvenes que tuvieron esa dicha de recibir a ese magistrado, un hombre cuya trayectoria ha demostrado que sí se puede cuando hay disciplina y que no importa de dónde venga, porque todos los que conocemos a José Alejandro pues sabemos de dónde viene, cómo ha venido, cómo ha crecido, cómo ha llegado a donde está, y se ve que no ha habido barrera imposible de salvar para él, para llegar al objetivo que debió llegar. Circunstancias adversas las ha sobrepasado y él ahí está hoy instruyendo con esos jóvenes sobre el deber de la Constitución. Así que felicidades para ellos y felicidades para todo el Día de la Constitución, que alguna vez hablaremos más profundamente de ella aquí. No tiene que ser el día ni la semana de la Constitución, pero vamos a hablar de la historia de la Constitución, porque tenemos una historia tortuosa. La República Dominicana tiene una historia bastante difícil sobre la Constitución, pero poco a poco se ha ido asumiendo, Nosotros tenemos una historia cargada de violaciones, de irrespeto, de cambios, de una gobernanza fuera de la Constitución, con dictaduras, con constituciones con acápites que fortalecen la dictadura, que no fortalecen la convivencia civilizada, pero sí necesitamos ir madurando como lo estamos haciendo en esa parte del país. Vamos a una pausa y venimos entonces con otro tema que pasó aquí. Bueno, vamos a ver qué pasó. Vamos a una pausa, Manuel. Está hablando el pequeño. Yo no voy a decir qué. Porque, señores, finalmente yo quiero resaltar, si tiene imágenes, Manuel, que lo pongan, porque yo tengo imágenes aquí, pero no se las pude mandar. Lo que pasó el viernes, señores, en la República Dominicana, en Santo Domingo. Yo quiero, pero decirle a la gente, a mucha gente que vive hablando disparate, lo que pasó el viernes con las lluvias no había pasado en 40 años. Yo no lo había conocido nunca. Lo que pasó el viernes es un fenómeno especial, inesperado de la naturaleza.
fue en un pedazo de la capital que cayó el agua que debió caer en el mes entero en todo el país, lloviendo todos los días. Es decir, en un pedacito de la capital, porque no cayó en toda la capital. No fue en el polígono central, fue en el polígono entre la Churchill, Arroyo Hondo, la 27 y en ese pedacito. Mire que no llovió para otros lugares, Santo Domingo Oriental llovió muy mínimo. Señores, cayeron 240 y tantos milímetros de agua en una capital, señores, o en un lugar que lo tradicional, y en cualquier lugar lo tradicional, es que caigan 15 o 20 milímetros. 240 milímetros en 4 horas. Eso es inusual. Y nadie estaba esperando eso. Bueno, las autoridades predictoras habían pronosticado que iba a llover, pero no en esa cantidad. Porque ¿qué pasó? Es que la nube se estacionó. Mire que cuando cae un ciclón, el ciclón con la brisa se va. Se va y el agua se distribuye. Aquí no hubo brisa. Ese fue el problema de la nube, que cuando se descargó no hubo brisa. Y entonces el agua cayó sobre ese pedazo donde estaba nublado. Y hubo gente que duró 4 o 5 horas en 500 metros, en 1 kilómetro, y no se pudo mover. Y se ahogaron muchos vehículos. Que quiero felicitar al presidente y a la superintendente de seguro porque de una vez hicieron un llamado para que esos vehículos que se ahogaron, que hablan de que son 800, 900 vehículos, pues que sean atendidos los propietarios por los seguros, porque los seguros le dan mucha larga a los vehículos, pero ahora parece que le van a atender en esa parte. Muchas personas quedaron afectadas porque, repito, fue agua que por 7 llaves y como por 40 tubos. Las calles se llenaron y, repito, fue inusual. Yo no quiero ver un politicastro, un politiquero, un estúpido diciendo, esto es un problema de la historia del gobierno y esto. No. Eso es que fue la naturaleza que cayó sobre un pedazo de la capital. Mire, duraron 5 horas lloviendo pequeño. Y en San Pedro de Macorís jugaron. A 45 minutos de aquí jugaron su juego. Y ahí en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, era como que no estaba lloviendo. Y en San Cristóbal como que no llovió. Es decir, en un pedacito de la capital. Yo llegué de ahí de Obras Públicas a mi casa en 15 minutos. Y el aguacero estaba templado, porque no estaba cayendo con la cantidad que hubo ahí. Pero quienes viven o transitan por el polígono central, por la Kennedy, Churchill, Abraham Lincoln, pasaron mucho trabajo y se les dañó muchas cosas con esa parte de esa lluvia. Pedirle a Dios que no nos repita esa concentración de lluvia. Pedirle a Dios, porque realmente uno no tiene cómo culpar a nadie para esa parte. Eso cayó de manera inesperada, inusual. Eso fue que en 3 horas cayó un aguacero que no se había visto en 40 o 50 años en la República Dominicana. Y cayó una cantidad de agua en un perímetro que fue como 500 veces más de la que ese perímetro estaba impuesta a soportar y a recibir. Cayó demasiado agua. Yo no soy meteorólogo, no soy de esos ingenieros geólogos, no soy de esos predictores que puedo decir, pero escuché a mi amiga Gloria Ceballos, que es una de las mejores que tiene este país. Escuché al doctor de puertorriqueño que vive aquí ahora y en Miami, que le dio una entrevista a Alicia Ortega y me convenció. Escuché a uno de los mejores de este país, que es Osiris de León, que es
realmente inexplicable lo que pasó desde el punto de vista del control humano. Desde el punto de vista del control humano, lo que pasó no era posible detenerlo en esa parte. El pequeño está diciéndome que me vaya, porque mañana tenemos más trabajo, porque vienen otras personas a hablar conmigo aquí, con ustedes, y yo les voy a invitar, no sin antes decirle al pequeño que no se vuelva a comer ese saco de pan que se comió, que eso le crea carbohidratos, y tanto pan, comiéndoselo así, le crea carbohidratos, se le transforma en azúcar, y el azúcar le da diabetes, y la diabetes, dijo el doctor Polanco, le crea problemas renales, problemas de ceguera, problemas de circulación, una serie de problemas. Usted puede comerse un pancito, pero no se puede comer todo ese saco de pan que se comió el amigo de nosotros hoy. Nos veremos mañana, si Dios quiere.